Muy bien, voy a pedir, ahora no vamos a hablar mucho, sino más que todo vamos a visualizar algunas fallas estructurales que han existido en sismos pasados, tanto en el Perú como en el extranjero, y algo que uno no debe de cometer en absoluto, ¿no? Klitschko, un científico ruso, dejó un mensaje que decía que a las personas no los mata el sismo, sino son los edificios que llegan al colapso. Todo colapso lo que nos va a generar son pérdidas materiales y pérdidas de vidas humanas. En pocas palabras, lo que él decía es que a las personas no los mata el sismo, sino son los ingenieros estructurales y ingenieros civiles en forma general y arquitectos que diseñan o proyectan mal y que la estructura llega al colapso. Eso ha sido incorporado en todas las normas a nivel internacional. Dentro de la filosofía de las normas de diseño sismo resistente se dice no al colapso, no a las pérdidas de vidas humanas. Esto ocurrió en Kobe en el año 1995 en el Japón. Colapsó este edificio, ¿no? ¿Por qué no colapsó el edificio contiguo? ¿Por qué no colapsaron las otras edificaciones, ¿no? Entonces significa de que es un problema netamente de estructuración, ¿no? De estructuración. Consecuentemente, las pérdidas de vidas humanas no tienen precio, de ninguna manera, ¿no? Miremos algunos datos. Chimbote, año 1970, queda cerca de la ciudad de Trujillo, un puerto pesquero, un sismo que yo lo recuerdo hasta hoy en día, porque yo tenía en esa época 3 años, ¿no? Y mi papá estaba en la casa conmigo, ¿no? Y con mi otro hermano. Mi otro hermano, pues, mis padres nos educaron a nosotros dentro de la religión católica. Entonces me decían, todos los domingos es bueno ir a la misa. Hasta hoy en día mis padres están con vida y ellos van a la misa de 7 de la mañana los días domingos. Para ellos la misa de 9 de la mañana, 8 de la mañana, 6 de la tarde, ese es peor. Ese es no tener amor a Dios, ¿no? Entonces ellos dicen, no, misa de 7 de la mañana es la única que vale, porque ahí te vas sin tus alimentos, recibes la hostia, te confiesas y todo lo demás, ¿no? Entonces nos educaron en esa forma, ¿no? Y nosotros pequeñitos, pues 3 años, mi otro hermano 5 años, mi hermano mayor tenía 9 años, y íbamos a la misa. Y cuando íbamos a la misa, pues en la calle nos íbamos medio dormitados, pues porque era muy temprano, ¿no? De la mano agarrados y ya llegábamos a la misa. Cuando terminaba la misa, para nosotros era un jolgorio, porque mi papá, cuando le escuchábamos al padre que decía, hermanos, pueden ir en paz, felices de la vida, ¿no? Porque mi papá nos premiaba y nos llevaba a desayunar, ¿no? Cuando nos llevaba a desayunar, era una forma de incentivarnos, ¿no? a ir al culto. Nos llevaban a desayunar y ahí sí, hijo, ¿qué quieres? Todo lo que está acá quiero, ¿no? O sea, todo queríamos comer, ¿no? Pero íbamos ya pensando más en el desayuno que en la misa. Entonces nos enseñaron el Padre Nuestro, la Ave María y todo lo que se tiene que aprender, pues, en la religión católica. Y bueno, ocurrió el sismo. Fue en el día. Mi madre se había ido con mi hermano el mayor al mercado. Yo provengo de una familia demasiado humilde, ¿no? Muy humilde, y siempre lo digo y me siento muy orgulloso de eso. Todo lo que he crecido y todo lo que he hecho, pero siempre tengo ese perfil bajo de humildad, porque nunca voy a dejar de ser la persona que fui hace toda mi vida, ¿no? Así fue mi niñez y así será y seguirá siendo toda mi vida. Jamás tengo ese perfil de ser una persona, no lo sé si se podría decir, pues, que será de importante o algo por el estilo. No va conmigo, no es mi esquema de vida de ninguna manera, ni tampoco lo tolero cuando hay algunas personas que se comportan mal conmigo. No tolero tampoco esas cosas, ¿no? Entonces, para mí el ser humano, sea o no profesional, tenga o no dinero, es un ser humano, y como ser humano se tiene que respetar, ¿no? Y todos merecemos respeto, ¿no? Yo todavía voy a mi familia en la serranía peruana, que mis padres son de una ciudad en la Sierra de Liberteña, se llama Utusco. Voy a visitarlos, son de escasos recursos económicos, pero yo voy a verlos. No tengo vergüenza en absoluto en salir con ellos a almorzar, a desayunar, y ellos me esperan con mucha alegría, ¿no? Y yo soy así, o sea, no puedo cambiar mi esquema de vida.
Mucha gente me lo ha dicho, no, pero si tú perteneces a otro estatus y tienes otras cosas y todo, no, el dinero jamás me puede cambiar, ni tampoco la preferencia que tengan por diversos cursos y todo lo demás no me puede cambiar en la vida. Tendré que seguir siempre con el mismo perfil de servicio, y siempre lo digo, el servicio está por encima de todos, ¿no? Y entonces, pues, ese día sucede el sismo. Mi madre vendía en el mercado, nos acostumbraron a nosotros, yo desde los 4 años vendía en el mercado también, ¿no? Mi hermano el mayor estaba pegadito a mi persona, y mi madre siempre nos dijo, bueno, pues quieren comer algo en la calle, quieren esto, tienen que trabajar para poder gozar. No puedes así nada más pedir y pedir y pedir, no es bueno. Ah, perfecto, perfecto. Entonces vendíamos en el mercado. Y a veces pues, las personas van y lo ven a un niñito chiquito, pues me compraban de todo. Pues, ¿no? Yo mira, hijito, ¿cuánto cuesta eso? Tanto. Lleva, sé que vendía más rápido que mi hermano, ¿no? Porque siempre tienen ese corazón pues, de ver a una pobre criatura ahí, pero mi madre lo que quería, igual que mi padre, era que aprendamos a trabajar desde muy pequeños y a defendernos en la vida, ¿no? Entonces, de que el dinero no viene del cielo, sino que uno tiene que, de todas maneras, lograrlo de alguna u otra forma, ¿no? Y entonces, como trabajaba ese día, había ido con mi hermana mayor. Ocurre el sismo fue en el día, y cuando ocurre el sismo, mi padre estaba conmigo y con mi hermano. Mi otro hermano de 5 años voló, salió pues al patio posterior, pero cuando salió yo lo escuchaba que él rezaba el Padre Nuestro y la Ave María, pero perfecto, perfecto, algo que en la misa no lo habíamos aprendido. Excelente, se iba mi hermano rezando, lo repetía a cada instante, y mi padre me cogió a mí en su brazo y tuvo un error de querer salir a la calle. O sea, él quería salir a la calle. Mi hermano fue más inteligente, se fue al patio posterior que era libre. Por su intuición se fue para allá y rezaba a Dios pues que por favor cese el movimiento sísmico. Y mi padre salió conmigo a la sala, y en la sala teníamos, en Perú se acostumbra pues a tener una imagen en la sala como una forma de protección. Y teníamos ahí una virgencita que se llama la Virgen de la Puerta, de la cual soy devoto. Y él al querer abrir, vibraba. Ustedes saben pues que en una vibración, para poder tú, en cierto modo, controlarlo, tu fuerza inercial tiene que ser, lógicamente, igual o mayor para que lo puedas controlar. Si no lo es, no lo vas a poder controlar. Imposible que lo pueda hacerlo, ¿no? O sea, temblaba. Y se cae ese cuadro, que tenía en un brazo, se cae en ese cuadro y lo llega a cortar. Yo me acuerdo clarísimo. Ya, al final cesó y salimos, ¿no? Salimos y nosotros preocupados por la mamá. Sabíamos de lo trágico que había sido. Y mi papá decía, tranquilos, tranquilos, ya va a venir su mamá. Mi hermano también, mi mamá, ¿dónde está mi mamá? ¿A qué hora va a venir? Y pensábamos en el hermano y en la mamá. De repente ya fallecieron, ¿qué puede haber pasado? Fue un sismo muy intenso, ¿no? Y bueno, cuando llegó mi mamá después de unas 3 horas aproximadamente, sentimos una emoción pues enorme, una descarga eléctrica que tuvimos, que ese abrazo fue pues maravilloso, ¿no? Con mi hermano igual, volverlos a ver, decir, bueno, estamos con vida. Y todos esos días nosotros dormíamos en la calle. Yo no entendía por qué, y siempre mi padre me decía, no hijo, tenemos que dormir ahí porque se puede caer la casa. Pues si ya pasó el movimiento, o sea, debemos de regresar a la casa, quiero dormir en mi cuarto. No pueden dormir, vamos a dormir en la calle. Se hizo pues unas carpas y ahí dormíamos todas las personas, porque después de un sismo intenso vienen las famosas réplicas, ¿no? Sismos de menor intensidad, y que en esos días lo que produjo es que se caiga un muro de mi casa. Se cayó uno de los muros, entonces ya entendí, mi papá ha querido protegernos. Y así fueron esos días. Entonces este sismo de Chimbote fue muy impactante, yo lo recuerdo hasta hoy en día, como les estaba diciendo. El epicentro, acá está, en el litoral peruano, exactamente 54 kilómetros, y de profundidad cerca de 55 kilómetros. Foco superficial. Esto era Huaraz,
como ven en la foto del lado izquierdo, así era Huaraz, una ciudad andina. Chimbote está en la costa, pero la onda de propagación sísmica llega a todas las ciudades que están cercanas. Llegó hasta Huaraz, así se vivía en el Ande peruano, calles bastante angostas, hasta ahora se acostumbra, calles bastante angostas, edificaciones de 2-3 niveles de adobe, y se tenía un nevado, se tiene hasta ahora un nevado grande que es el Huascarán. En ese nevado grande se desprendió un bloque y se produjo un alud o una avalancha. Se cayeron las viviendas en Huaraz, como podemos ver. Las personas por error, igual que mi papá, querían salir a la calle. Cuando en la serranía peruana lo que se acostumbra es un patio posterior, y en ese patio posterior es bastante grande, por lo tanto ahí pudieron haberse salvado. Sin embargo ellos se fueron hacia la calle. En la calle, ¿qué pasó? Se cayeron las edificaciones y fallecieron totalmente aplastados, ¿no? Esto fue Yungay, así quedó. Se desprendió el Huascarán, un bloque de hielo, se vino un alud, una avalancha, y completamente sepultó Yungay. Solamente quedaron las palmeras de la plaza principal y las cruces de la iglesia, nada más. Todo el pueblo fue sepultado. De ahí se le conoce a Yungay como la ciudad santa. Hasta hoy en día es un centro de visita, de turismo, se puede decir, donde las personas van, ¿no? Yungay. Nazca, año 1996. De nuevo, acá tenemos el epicentro. Podemos ver 7 en Mercalli y va, lógicamente, en el mapa de isosista se va viendo que se va reduciendo, ¿no? Pero tuvo algo importante este sismo de Nazca del año 1996. Se planteó posterior a ese sismo de Nazca, aunque ya se habían hecho los estudios de microzonificación sísmica posterior al sismo de Chimbote del año 70, vino una misión japonesa y trabajó con el CRILSA, que fue un organismo que se creó especial para hacer la evaluación de los daños de las edificaciones. Trabajaron estudiantes de la Universidad de Ingeniería con su profesor, tanto en Chimbote como en Huaraz, evaluando los estados de las viviendas, zonificando, y al final lo que ellos querían es verificar, ¿no?, o crecer en forma seria como ciudad. Entonces hicieron un estudio de microzonificación sísmica, ¿no? En ese estudio de microzonificación sísmica que se hizo allá en Chimbote, ya no se ha respetado en el tiempo, imagínense. Después de eso han venido alcaldes, han construido, han seguido proliferándose la autoconstrucción. En zonas de suelo licuables se ha construido en Chimbote. Imagínense, suelo licuable no es adecuado para un crecimiento en una zona sísmica. Sabemos que la licuación de suelos es una forma de la pérdida de la resistencia del terreno, producto del agua que se va a mezclar con la arena, cede y se viene la vivienda abajo. La licuación de suelo está prohibida, sin embargo, se ha crecido así. Nazca también se planteó el estudio de microzonificación sísmica en el sur del país, ¿no? Se hicieron muchos estudios. Las edificaciones de adobe, se demostró que una vez más eran altamente vulnerables. La norma nos indica máximo 2 niveles en zonas sísmicas y tiene que ser reforzado con malla para evitar las flexiones de los muros, con dinteles de concreto armado, cimiento de concreto ciclópeo. Eso está normado, se tiene que construir de esa manera, ¿no? No a las columnas cortas. Un efecto de columna corta que ocurrió en Nazca. Posterior a eso viene la norma del año 1997 y en esa norma se dice no a la columna corta. Miren lo importante. Después de un sismo intenso vienen 900 réplicas. ¿Qué implica eso? Rango elástico, de ninguna manera, es rango inelástico. Rango inelástico que se tiene que trabajar, ¿no? Entonces, la naturaleza siempre nos enseña. Ya desde esos años nos decían, no linealidad del material, empieza a diseñar con no linealidad del material. Esta primera aproximación del diseño por desempeño
es una buena aproximación para la no linealidad física del material. ¿Qué se tuvo también? Se entregan los proyectos. ¿Dónde debe descansar una viga? Una columna. Por eso colocaron zona segura ante sismos. Pero ¿qué fue? Viene el sismo y le dicen, no es columna, has colocado sobre un muro, y ahí se tiene la rajadura. Yo entrego el proyecto. ¿Dónde estuvo el supervisor de la obra? El residente pudo haber hecho eso, pero ¿dónde estaba el supervisor? De repente no se tenía supervisor en esta obra. Es imposible en una obra que no se tenga la supervisión. Si hay supervisión, pero también es otro de los problemas en cuanto a lo que es la mala, se podría decir, la corrupción también está en la construcción, mis amigos, y en la corrupción se ve claramente que todo se arregla en otro lugar que no es en el mismo donde se está haciendo el proyecto. Sabemos perfectamente que si quieren licitar una obra, no sé qué porcentaje cobran acá, pero por ejemplo en Perú antes se cobraba el 10% y le habían puesto el diezmo, ¿no? Algunos decían, los acá decían, no, es el diezmo, ¿no? Está escrito en la Biblia, se tiene que ganar el 10% de su sueldo, así se decía, ¿no? Entonces, pero ahora han incrementado los porcentajes y ahora ya no se le llama el diezmo, sino se le llama el IGB. El IGB es el impuesto general a las ventas. El IGB en el Perú es del 17%. Ya van a incrementar 17 y 18%. Ellos están ahora de acuerdo a las normas, ¿no? El porcentaje que se tiene que pagar, igual. Y esto también es otro de los grandes problemas, la supervisión. Cuando se encuentran entre dos amigos, y casi siempre está sucediendo lo siguiente, que son dos egresados de la misma universidad. Eso está sucediendo en el Perú, que tienen una misma obra, donde uno es el residente y el otro es su supervisor. Son egresados de la misma universidad, uno es de la promoción, por decirle, 2012 y el otro 2013. Se conocen perfectamente, ¿no? ¿Y dónde lo van a arreglar? Lógicamente en algún lugar especial donde ellos van a tener que transar económicamente, ¿no? Y al final el cuaderno de obra aparece pues limpio y todo está ok, todo sigue ok, se entrega la obra y todo lo demás, y ahí viene el sismo y empiezan los problemas, ¿no? Entonces la corrupción también está. Por eso se dice pues de que hay que formar, más que profesionales, hay que formar personas ahora, porque realmente, y esa formación de personas se tiene que hacer con el ejemplo, ¿no? No hay otra alternativa. Entonces cuando llega fin de ciclo, por ejemplo, los estudiantes te llaman pues por los diferentes números de teléfono que tú tengas, te están llamando a tu casa, al celular. Es imposible. Fin de ciclo ya hay que apagar todos los, pedir la caducidad de tu número telefónico, de tal manera de que no te incomoden, ¿no? Pero es así en el Perú. El joven empieza a llamar, más que todo de provincia. De Lima no lo hacen así, ¿no? De provincia sí sucede. Empiezan a llamar y todo lo demás. Eso tiene que cortarse, ¿no? Definitivamente. O sea, las reglas son claras. Tú rendiste tanto y esta es tu nota y no tenemos nada más que conversar. Discúlpame, podemos ser amigos toda la vida, pero en estas cosas no podemos entrar en trance, ni diálogos, porque los jóvenes inventan X cosas, que se murió su abuelita, su mamá, todos sus familiares mueren en el ciclo. Cuando sucede ya, fallecen y están en problemas económicos, que el papá se divorció. Las causales son diversas, pero lo que él tiene como objetivo es como sea aprobar, y eso no es. Tú lo que estás formando es un profesional, pero también fórmalo como persona, se dice, ¿no? Persona para que no llegue a este tema de corrupción, con ética, con moral, ¿no? Una solvencia moral. Y lo otro, fórmalo en forma lógicamente rígida, de tal manera que él sabe la regla de juego, ahí está en la forma como se va a calificar, y no tenemos nada más que conversar fuera de eso, ¿no? Acá la junta, ¿cómo se tiene que colocar la junta sísmica? La junta sísmica es para evitar el impacto entre dos edificaciones. Por lo tanto, si vamos a evitar el impacto, lo que se tiene que colocar es un material elástico, ¿no? Tecnopor. Y si yo voy a colocar tecnopor, la junta sísmica, de acuerdo a la norma peruana, es mayor a 3 centímetros. Si voy a colocar tecnopor, miren lo que he colocado.
material de excedencia de la obra, ladrillo pandereta, ladrillo con huecos. Eso es un material elástico. Y después, ¿qué han colocado? El tapajunta, que lo han puesto como tipo tendopor. Es decir, el tendopor solamente estaba para que lo veas externamente. Viene el sismo, lo levanta todo y eso es lo que te da como realidad. Junta sísmica no trabaja. Ocoña del año 2001. ¿Se acuerdan de la columna corta? Se había dicho no a la columna corta año 1997, de acuerdo a la norma de diseño sismo resistente del Perú. Viene el año 2001, sí, columna corta. ¿Dónde estaban los proyectistas entonces? ¿No se enteraron que la norma había cambiado? ¿O dónde están los revisores municipales? ¿Por qué autorizaron ese tipo de proyectos? Las fallas que se dieron, columna corta. Otro, rótula plástica que hablamos el día de hoy temprano. De nuevo, el 23 de julio ocurrió, ahí está, al día 25 de julio, mayor cantidad de réplicas. Día 27 de julio, una mayor cantidad de réplicas. Día 10 de julio, una gran cantidad de réplicas. ¿Qué vuelve a decirnos la réplica? Sismo de menor intensidad que lo van llevando del rango elástico al rango inelástico poco a poco a poco. Entonces, diseño por desempeño es una buena aproximación, hay que seguir avanzando. Los sismos con las réplicas han existido toda la vida. Consecuentemente, todavía de todo lo que ellos nos están enseñando a la naturaleza, como normas, estamos todavía bastante lejos de lo que es acercarnos al comportamiento real. Esto es la columna corta. El muro está confinado hasta cierta altura y luego la columna queda para una ventana. Cuando viene el sismo, ¿qué sucede? Todo este bloque es rígido. ¿Y acá qué tiene? Menor rigidez. Solita está la columna. Acá se produce una alta concentración de fuerzas y falla por corte. Falla por corte. Columna corta. No se debe realizar eso. ¿Qué se tendría que hacer? Aislar el muro. Aislar el muro para que la columna trabaje toda su longitud. Trabaje en toda su longitud. Porque es necesario ventanas. Miren ustedes la discontinuidad por la altura también. Los tanques elevados tienen ese problema. Pero lo que se nota acá claramente que esta columna, las otras, tienen diferente espesor. Parece que hubiese faltado material. Si ustedes lo ven, es una columna demasiado pequeña en sección. Lógicamente que el daño va a ser mucho más rápido, ¿no? Aparece lo que es concentración de esfuerzos y falla. Moyobamba del año 2005. Un problema, licuación de suelos, las arenas licuables se produce. Más aún si el nivel freático es alto, es peor. Agrietamientos en las vías. Pisco, año 2007, el último sismo. Viene la autoconstrucción. Miren ustedes cómo es la autoconstrucción. No. Esta edificación, 3 pisos y luego hace un cuarto nivel. En un sentido tenemos pórticos, columnas y vigas. Y en este sentido tenemos también muros. Están confinados. Este señor de acá, su vivienda de un solo nivel. Dios siempre protege a los que menos tienen. Y este señor de un solo nivel tiene acá su losa. Este otro señor tiene mayor cantidad de dinero, dice: yo voy a mirar al vecino de arriba hacia abajo, su losa está acá arriba. ¿Qué es lo que pasa con el movimiento sísmico? ¿Quién hace más daño? El chiquito al más grande, ¿no? Acá es donde va a empezar a fallar la columna. ¿Qué pasó con esto? Miren ustedes, como es de escaso recurso económico, ¿qué se ha dado la casualidad? No lo sé si la osadía o qué habrá pasado con este señor, de que saca ventanas hacia el vecino pensando que él jamás va a crecer económicamente y nunca va a llegar al tercer piso. Entonces dice: yo voy a sacar mis ventanas hacia el otro lado.
porque como es un solo ambiente, como podemos observar, ventanas hacia el vecino. El vecino nunca va a construir 3 pisos, perfecto, entonces ventanas hacia el vecino. De acuerdo a la norma, hace su 4.º piso, y la norma nos dice, no más del 30% de disminución de área en planta. Este señor, su 100%, miren acá, lógicamente que es un 70% que se habrá reducido. Cuando se reduce más del 30%, estás en una irregularidad. Y lo que se ha producido es un efecto torsional. ¿Qué ha pasado? Se lo ha reventado todo este 2.º piso y lógicamente que este edificio ya quedó inhabitable. Pero esto un ingeniero estructural no lo va a diseñar. Esto tiene que haber sido autoconstrucción. Licuación de suelos. Miren con lo que hace la licuación. Acá está arena, se licúa con el agua y empieza a ceder. Este muro lo ha partido. Eso genera la licuación. Este fue un hotel mal configurado y mal ubicado. Este es el Hotel Embassy en Pisco, ex Hotel Embassy, ¿no? Primer piso, puras columnas. Segundo piso, como era un hotel, necesitaba muros. Tercer piso igual y cuarto piso aligerado de nuevo. ¿Qué es lo que tenías? Piso blando, falta de rigidez, primer piso y último piso. Falló el primer piso, colapsó el hotel completamente. Pero también estuvo mal ubicado. De acuerdo a los estudios de microzonificación que hizo la Universidad de Ingeniería, este estaba ubicado en una zona de alto riesgo. Los hospitales no pueden estar ubicados en zonas de alto riesgo. Cerca del Hotel Embassy también había hospital. Imagínense lo que se tiene como crecimiento de las ciudades, ¿no? Entonces, no hay una política de un crecimiento urbanístico adecuado, un planeamiento urbano, ¿no? Pero no dentro del punto de vista del planificador, sino del punto de vista también de microzonificación sísmica, usos de suelos, lo que es deslizamiento, lo que son inundaciones, de todo tenemos que efectuar, ¿no? Les comento pues lo que sucedió en Trujillo en el año 1997 fue. En 1997 y 1998 se produjo en la zona costera. Nosotros tenemos otro problema. No solamente tenemos problemas de sismos, sino tenemos también un problema de inundaciones producto del fenómeno del Niño. Entonces, en el fenómeno del Niño, ustedes saben que la corriente de Humboldt trae agua, ¿no? Y se une con lo que es la zona sur con la zona norte. Una agua es fría y la otra agua es cálida, ¿no? Y bueno, entonces en esos sistemas de evaporación y todo lo demás se llegan a acumular grandes cantidades, y cuando se tienen lluvias intensas se vienen pues problemas adicionales de inundaciones. Eso lo tenemos en la costa peruana. Estas inundaciones, y no tomaron las precauciones del caso en Trujillo. Había un dique que se llama dique de Mampuesto, y cerca hay un cementerio, hasta hoy en día está. No tomaron la decisión oportuna de poder evacuar el agua hacia otros lugares, y al final viene una gran cantidad de agua, un gran caudal, una gran avenida, y lo rompe o lo destrozó al dique de Mampuesto. Se lo llevó a todos los difuntos que estaban ahí en el cementerio de Mampuesto, se los sacó y se paseaban los difuntos por la ciudad de Trujillo, por decir por acá, por la calle principal. Llegaron a la plaza principal de la ciudad, se pasaron, los saludaron al alcalde y siguieron su trayecto hacia el mar. Hacia el mar. Fue una inundación, pero terrible, ¿no? Se pudo haber producido una epidemia en la ciudad de Trujillo, gracias a Dios que no se llegó, pero en esos días se respiraba pues algo que no era adecuado, ¿no? Estábamos intoxicando nosotros, ¿no? Pero bueno, teníamos que vivir en la ciudad y seguíamos ahí. El Colegio de Ingenieros se encarga de una comisión
para que se hagan los estudios, y en una de esas nos llaman a nosotros para poder ver por qué sucedió todo eso. Lógicamente que el caudal había sobrepasado los límites admisibles, ya eso era notorio. Lo que nos damos como una ingrata sorpresa, cuando vamos a los archivos, ese niño era parecido al niño del año 1923. Ustedes saben que en las partes de los cálculos hidráulicos siempre se hace con un historial de 25 años, ¿no? Nunca llegan a historiales de 50 años, peor aún pues que lleguen a historiales de 80 años, ¿no? Es imposible, no llegan, ¿no? Pero si hay registros donde han estado en niveles máximos, hay que diseñar a ese nivel máximo. Entonces ellos diseñaron con los 25 años que tenían de historiales y nada más. Pues bien, entonces la sorpresa fue cuando, averiguando en los archivos de la región, nos damos cuenta pues que había una muralla, hay una muralla en la ciudad de Trujillo que divide el Trujillo vulnerable ante las inundaciones y el Trujillo no vulnerable ante las inundaciones. ¿Quiénes habían construido esa muralla? Es una muralla aproximadamente de 8 metros de altura. ¿Quiénes habían construido esa muralla? La cultura mochica que estuvo en tiempos pasados, igual que los incas, en el norte existió la cultura mochica. Esa cultura mochica había construido esa muralla y dividió. Vulnerable para acá, no vulnerable acá, nosotros crecemos acá. ¿Y dónde hemos crecido nosotros? Los incas, los mochicas fueron para acá. Y nosotros Trujillo hemos crecido acá, en la zona vulnerable. Entonces lo que queda siempre es diseñar para que soporte todas esas causales de lo que es la fuerza de la naturaleza. Miren otra falla. Acá se tiene una edificación, se ve bonito los arcos parecidos al de acá, de la plaza principal, muy distinto lógicamente. Pero ¿qué tenemos en este arco? Miren acá, ¿columna de qué? ¿De concreto? De albañilería, columna de albañilería. Es increíble, gracias a Dios que no se cayó. Por eso dicen que Dios es peruano, ¿no? Nos protege enormemente, imagínense. Alaska del año 1964. Las estructuras, mientras más livianas sean, mejor, pero siempre controlando lógicamente la rigidez lateral. Mientras más simétricas, mejor, pero eso en arquitectura no le agrada en absoluto al arquitecto. Si vas a hacer una simetría, mejor no lo hagas, ¿no? Porque el arquitecto no va de ninguna manera a aceptar ese proyecto. Entonces hay que compensar las rigideces, nada más. Lo que nos queda es compensar rigideces y tener rigidez en ambas direcciones que sean las adecuadas para evitar esas derivas por encima de los límites normales. Las estructuras de acero se demostró de que se comportan bien ante los sismos. En las estructuras de acero lo que hay que tener es en cuenta los detalles, ¿no? Los cortes en los pernos para evitar de que existan fallas por corte en los mismos, ¿no? Entonces eso hay que diseñarlos también. La estructura simétrica, ¿qué pasó? Daños mínimos, que son reparaciones, nada más. Esta no es una falla del edificio, es una falla netamente del pavimento, de la zona que se tenía, ¿no? Rótula plástica, viga fuerte, columna débil. ¿Dónde está la rótula plástica? Las columnas, ahí está. Licuación de suelos, cede el suelo, colapsa lógicamente. Suelos licuables. Caracas, año 67. Primer piso porticado, segundo porticado, tercero porticado, luego muros. No puede ser posible. Tiene que haber continuidad. Último piso, de nuevo porticado. Piso blando otra vez, ¿no? Estos tienen un desplazamiento distinto cuando se va a tener con muros. Se van a reducir sus desplazamientos, entonces se van a comportar casi como tres estructuras unidas en una sola. La componente vertical también hay que considerarlo cuando son luces grandes. Esto ocurre también en Caracas. Esta edificación era de 11 pisos. Los 4 últimos pisos por componente vertical llegó a la resonancia y se vinieron abajo 4 pisos.
quedaron 7 nada más. Piso blando, columna por más rígida que haya sido, de todas maneras hay fallas localizadas por el concepto de piso blando. Después se tienen muros. México del año 85. Por primera vez se dijo, ya no más a las edificaciones en L. Edificaciones en L lo que te va a generar es un efecto torsional. Un efecto torsional. Y ese efecto torsional, para evitarlo, mejor voy a tener que colocar una punta de separación, pero también en edificaciones tengo que ver proporciones de lados para evitar el efecto torsional de cada una de ellas, ¿no? Se recomienda que si esto es A, el otro debe de ser 3A, ¿no? 3 hasta 3,5, no irse más arriba, ¿no? Te vas más arriba, estás teniendo un problema torsional que va a suceder por más que haya simetría, ¿no? Entonces ahí vas a tener graves problemas. Y esa fue la edificación en L, la central de telecomunicaciones de la Ciudad de México. Gracias a Dios de que se tuvo un edificio contiguo que evitó que esa torsión sea mayor, pero impactó con el edificio y acá en la zona de mayor daño, ¿no? De mayor daño, por el efecto torsional en planta. Acá se tiene una edificación regular y una edificación irregular. La edificación regular, podemos ver, cortamos en un sentido, rigidez para acá, rigidez para allá, totalmente simétrico. Cortamos acá, igual, hay rigidez. Para ambos sentidos, totalmente regular. Pero en la irregular, ¿qué va a pasar? Daños por falta de rigidez que se tenga, lógicamente, en una de las direcciones, ¿no? Entonces lo regular siempre es bueno. Kobe del año 95. ¿Qué pasó con Kobe del año 95? En primer lugar, el sismo fue intenso, eso sí, lo entendemos, ¿no? Se destruyeron grandes mitos de los japoneses y se tuvieron enseñanzas notorias de parte también de los japoneses, ¿no? Hay que realizar siempre un mantenimiento y mejoramiento de las líneas vitales. Telefonía, electricidad, agua y alcantarillado. Tiene que tenerse un mantenimiento periódico, ¿no? Si hablamos de mantenimiento, a veces, por ejemplo, las redes principales, ¿cada cuánto tiempo es necesario hacer un mejoramiento, un cambio de las redes principales, ¿no? Si hablamos de saneamiento, las redes principales deben tener un tiempo de duración de 20 años, ¿no? 20, máximo 25 años. Tienes que cambiarlo, ¿no? Pero si nos remontamos a las ciudades y vemos que hay zonas que están con 50 años, ¿no? Entonces, ¿qué calidad de agua estamos consumiendo? Ese es otro de los problemas que van en contra de la salud de las personas, ¿no? Y que realmente las instituciones de saneamiento no toman la debida precaución respecto a esto, ¿no? Se hizo una evaluación rápida de las edificaciones, ¿no? Que habían sido vulnerables, ¿no? Se incrementó la vulnerabilidad de la ciudad producto que Kobe era una ciudad industrial. La gente llegaba a trabajar a Kobe con la intención de adquirir una mayor cantidad de dinero y retornaban a su ciudad. Era una ciudad industrial. Este es un edificio que se le denomina tipo pintura sísmica. Se ve muy bonito externamente, parece que no existiese columnas ni nada por el estilo, y agradable con sus ventanas y todo lo demás. Sin embargo, viene el sismo y le dice, no es regular, y acá es donde tiene menor rigidez, ahí donde yo voy a atacar. Entonces siempre el sismo ataca en el sector más desfavorable que nosotros tengamos. Es muy inteligente el sismo. La edificación regular que se tuvo, simplemente daños mínimos que son para reparaciones y nada más. Los japoneses, posterior a este desastre, se tuvieron que refugiar lógicamente en lugares más seguros, ¿no? Lugares más seguros. Sabemos que son los colegios,
Los hospitales no se puede tener porque ahí están las personas que van a ser atendidas, ¿no? Los centros educativos, las universidades, los centros comerciales mismos, ¿no? Deberían de tener un mejor comportamiento, ¿no? Y viene un proceso de reconstrucción. ¿Cómo fue Kobe en el año 95 y cómo fue en el año 2002? Yo fui a Japón en fines del año 2002 y me quedé hasta marzo de 2003, ¿no? Yo estaba haciendo el doctorado en Moscú. Mis hermanos radican en Japón y uno de ellos es el que me invitó, ¿no? Me dice, ven para pasar la fiesta de fin de año y te quedas un tiempito acá para que en cierto modo te relajes un poco de toda la presión del doctorado. Le agradecí y viajé, ¿no? Estuve en Japón. Miren ustedes lo que fue en Kobe. Así quedó Kobe. Este edificio en buen estado, este puente aéreo. Se nota que el pilar del puente ha tenido un desprendimiento del concreto, ¿no? Y nada más, ¿no? Si fuese esto en el Perú, lo que se hubiese colocado es un aditivo, creo que aquí en Bolivia igual, ¿no? Un aditivo, hubieses hecho una mezcla con concreto nuevo, lo hubieses pegado, lo hubieses pintado, y si estuviese en propaganda en época electoral en el Perú hubiese puesto el Perú avanza. Y ya todo quedaba normal. En el Japón dijeron no. Les golpeó al pueblo japonés en lo más profundo de su orgullo y dijeron no, eso tiene que ser reconstruido. Se va a demoler y se va a reconstruir. Nuevo puente. Ese edificio que estaba ahí desapareció. Nuevo edificio. Totalmente, ¿no? Es el poder de las economías, ¿no? Acá, edificaciones de madera. Lógicamente que son muchas las que se tienen en el Japón, porque son edificaciones temporales. Y el japonés es una persona muy obediente, ¿no? Y les cuento pues algo que pasaba en el Japón. Por ejemplo, la educación es distinta. Usted se va hasta la punta del cerro más alto y encuentra bebida caliente, encuentra bebida fría, encuentras periódicos, encuentras todo, ¿no? Te vas, pasas por un túnel, si quieres, te paras en el túnel y hay máquinas para comprar bebidas y todo lo que tú desees, tranquilamente, es distinto, ¿no? Tú pasas en un túnel en el Perú y es oscuro y no hay nada, ni iluminación ni ventilación, no hay nada, ¿no? Lo mismo debe ser acá, no hay nada, allá no. Las ventilaciones existen en el túnel, es por eso que tú puedes bajar y no te va a faltar oxígeno, normal, vas a pasar, ¿no? Entonces que cuando estuve en el Japón, por ejemplo, algo que me impactó es la forma como los niños son enseñados en los jardines. Mi sobrinito, es mi ahijado, mi sobrinito, estaba pues en el jardín, en el nido, y yo iba a recogerlo ahí todos los días, ¿no? Y bueno, entonces, pero es un niño que sabía hacer sus cosas, se defendía automáticamente en todo. O sea, no es como en el Perú, pues, de que a un niño se lo protege demasiado, no se lo deja que si se cae lo vas a mimar mucho para que no pueda llorar. Allá simplemente levántate y él se tiene que levantar. ¿Eres samurái? Sí, soy samurái. Ah, se levanta inmediato, ¿no? Sí, ¿no? ¿Te duele? No, nada, ¿no? Es su forma de pensar, ¿no? Imagínense pues que la mamá da a luz, ¿no? Y aproximadamente 45 días a 3 meses lo está dejando ya en el niño y el niño empieza de ahí a hacer su vida independiente, ¿no? Empieza a hacer toda su vida independiente. Es muy distinto, ¿no? En Perú, ¿no? Pues la mamá deja de trabajar y deja de trabajar, a veces lo toma de por vida, dice, no, ya suficiente, me quedo en el hogar y ahí voy a atender las cosas, ¿no? O sea, es otra forma de pensamiento. Y bueno, entonces este niño pues los llevaba a los 3 sobrinitos al centro comercial para que compren algo que les agrade, los llevaba. Y cuando llegábamos al centro comercial le decía, hijito, ¿qué deseas? Y él miraba, ¿no? Los de arriba son los del precio más alto. Y vas bajando y de abajo es el precio más baratito. Y él miraba y cogía eso, por decir un dulcecito. Esto no vale nada, le digo, cómprate algo. Ahí nada más decía gracias.
tu hermano también, todos cogían la misma cosa, nada más simple. Ah, pues yo por decencia también cogía uno más. Vamos a cancelar. Iba a cancelar y salía $3, por decirte, ¿no? $3 para que hayas comprado en Perú por ese costo, pues ya avanza rápido, dame tu dinero y te dan el vuelto y te dan así con el precio todavía, ¿no? Pero ya no. Decían, adelante, por favor, te dan una bolsita, te lo arreglaban, y vengo otra vez a comprar y todo, te agradecían demasiado, ¿no? Que tú te quedabas impresionado, ¿no? Me tratan mejor que en mi país, decía, no sé lo que decía. Y le preguntaba a mi hermano, decía, oye, ¿por qué elige lo más barato? Me decía, no, me dice, ellos saben de que a una persona externa se tiene que, no se le puede pedir, pero vamos a salir conmigo para que veas. Salíamos con él, ¿qué quieres? Ese de arriba, lo más caro. Distinto, ¿no? O sea, al papá le puedes hacer eso, pero al que llega no. En cambio en el Perú es distinto, pues al papá le pides y al que llega, más todavía. Tío, llegas y le das una propina por decirte, pues, de 10 soles allá en Perú, que sería unos $4. Da un poquito, tío. ¿Qué? ¿Estás en crisis, tío? ¿No hay trabajo? ¿Qué pasa? Toma 20 soles, dame de 10, no, tío, ahí nomás ya se quedan con los 30 soles, ¿no? Son recontra hábiles en esas cosas. Y miren el comportamiento que sucedió, un sismo sucedió, y el comportamiento que tuvo este niño, tenía 3 años en ese época. 3 añitos y ocurre el sismo, estábamos en la casa. Y bueno, mi hermano me había dejado con él porque él tenía gripe ese día. Y allá en el Japón está prohibido que un niño con gripe vaya al jardín porque puede contagiar al resto, ¿no? Y en la casa le ponen pues su mascarilla para que él no pueda contagiar tampoco en la casa. Se quedó y bueno, estábamos ahí mirando televisión cuando ocurre el sismo. El niño lo primero que me dice, tío, columna de allá, zona segura ante sismos, ubícate allá. Yo la columna de acá me voy a ubicar. Ya, 6 años, te está dirigiendo todavía. Tío, calma. Él me hablaba en japonés, yo le entendía los gestos. Calma, tío, no te preocupes, ya va a pasar, decía, ¿no? Hasta que cesó el movimiento, ¿no? Ya, estábamos en el segundo nivel, baja, tío, vamos. Discado directo al papá por discado número 1 y llamada automática. Papá le dice, mi tío está bien, un poco pálido, pero con buena salud. Y yo le pregunto pues a mi hermano, después me pasa, le pregunto, que es increíble la forma de comportamiento de este niño. Me dice, acá en el Japón les enseñan desde que están pues en el nido, cómo tienen que comportarse, qué hacer. Es distinto, me dice, hermano, es distinto. Yo lo comparo con el comportamiento de mis alumnos. Año 2007, el sismo de Pisco. Estaba dictando en una universidad limeña. Sismo de Pisco. El suelo es flexible en esa zona. Por lo tanto, si amplifica suelo flexible, amplifica el movimiento. Suelo rígido, atenúa el movimiento, ¿no? Zona flexible, el sismo de Pisco llega hasta Lima con una intensidad, pero no tan alta, pero por el suelo flexible se sintió. Como les había graficado ya el acelerador, vino con unas aceleraciones altas, de ahí bajó hasta casi 0. Pero estábamos en clase y los chicos me dicen, doctor, me dice, es un excelente momento para que usted se dé cuenta de que todo lo que nos ha indicado cómo debemos de comportarnos, lección aprendida. Vale, muy bien. Es una edificación reforzada que se va a comportar muy bien. Luego ubíquense pues en su segura. Correcto. Nos miraba un comportamiento excepcional. Miré y volteé al ecran y lo veía al ecran que ya se sabe la vibración. Vale, tranquilo, ya está terminando el sismo. Y ese sismo llegó hasta 0 y de nuevo empieza. Cuando vuelve a empezar el sismo, volteo, regreso a la mirada, no había un solo alumno. Todos se habían ido, me habían dejado solo.
Y cuando me dejaron solo, después que salí, me llamaban de abajo, y yo estaba preocupado porque tenían que bajar las escaleras y dije, de repente se rompe el vidrio y se van abajo estos muchachos, pueden patinar, se van abajo. Pero bueno, al final no les pasó nada, llegaron al primer nivel y me decían que baje. Yo cuando bajé le digo, muy mal su comportamiento, le digo, no puede ser posible, están llevando un curso, hemos hablado del comportamiento, qué tienen que hacer y ustedes cómo se han comportado. Me han dejado solo, ¿no? Me dice el doctor, me dice, nosotros no nos debe llamar la atención, al que tiene que llamar es al ingeniero. Había un ingeniero que estaba a mi lado, él pesa 140, 150 kilos, bien gordito. Él tiene que llamar la atención, él estaba en el 306, significa el aula del fondo, y nosotros estábamos en la primera aula. Y nos ganó, nos decía, muchachos, respeten a su profesor, permiso, permiso, permiso. Y él pasaba adelante. Al final, él llegó primero, dice, y evacuó rápidamente. Entonces, si yo lo asocio con el comportamiento de este niño de 3 años, totalmente distinto. Totalmente distinto. La calma es importantísima. Miren, esta edificación de acá, lógicamente que es irregular y tiene que ser declarada no habitable. Miren estos tipos de... Eso es imposible, pues, en una edificación, una zona sísmica. Fue reconstruido totalmente, demolido, se dieron cuenta de que estaba mal configurado y nuevo. Este edificio era militar, se tiene acá. Falla. ¿Pero qué pasó? Reconstrucción total. Por eso digo, si la economía es sólida, te puedes dar el lujo, pues, de hacer lo que hicieron los japoneses en el año 95 y que lo van a hacer con Miyagi, porque han generado un impuesto adicional y que todos están pagando para una reconstrucción de Miyagi en el futuro, porque debido a la explosión nuclear no pueden hacerlo tan rápidamente. Entonces es distinto, y nosotros como países que tenemos grandes recursos, que estamos creciendo poco a poco, que vamos mejorando y todo lo demás, lo que tenemos que hacer, no podemos pensar en reconstrucción. Se nos va, pues, nuestro PBI en forma inmediata. Entonces, lo que tenemos que pensar es en hacer mejor los proyectos.